diputada nacional, mandato cumplido, MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores, en el grupo con Pino Solana. En Proyecto Sur. Bueno, mira, nosotros estábamos muy cerca cuando nacimos, estábamos a 40 kilómetros. Claro. Pasaron los tiempos y estamos de nuevo viéndonos de bueno. Bueno, es un gusto, Vilma, vernos y recordar nuestros orígenes firmatenses y de San José de la Esquina que mutuamente tenemos. Pero bueno, está en la Argentina global. Y esta Argentina global necesita algún sacudón, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué harías vos? ¿Qué harías vos? No, lo primero es que nos pongamos de acuerdo que se ha producido una situación nueva en el país, que es que Cristina salió a tomar medidas amparada en el 54% famoso que tuvo en las elecciones unos meses atrás, y las medidas fueron de sintonía fina, que es lo que ella dijo cuando asumió. Ella dijo, vamos por la sintonía fina, y todo el mundo dijo, bueno, a ver cuál es, ¿qué es la sintonía fina? Yo quiero saber cuál es la gruesa. Claro, imagínate. Y creo que la sintonía fina es el ajuste. Y entonces, como se gastaron toda la plata de todas las cajas, de la caja de los jubilados, del Banco Central, y entonces salieron a buscar en todos los sectores sociales y populares el tema, y en los trabajadores el tema del ajuste. Entonces, trasladaron el ajuste a las provincias, es lo primero, y entonces no pagaron el aguinaldo, hay problemas salariales, en todas las provincias hay conflicto. La obra pública está parada. Está todo parado, exactamente. Por otro lado, la inflación es brutal. Por más que nieguen ellos la inflación, eso nos cruza la vida a todos, porque se lleva puesto el salario, las jubilaciones, los planes sociales, absolutamente todo. Y la verdad que por más que quieran sistemáticamente negar ese hecho contundente, uno va al supermercado, ve lo que pasa y sabe que no le alcanza para llegar a fin de mes y que tiene efecto directo sobre el salario. Por eso hoy los trabajadores estatales están pidiendo la reapertura de las paritarias, porque si no se puede. Se quedaron atrás, porque llegaron en el 22, 23 y ahora están en el 27. Claro. Pero además se homologan los 27, pero se niegan. Se niegan después cuando se tiene que concretar. Sí. Y por otro lado, bueno, fueron por los dólares de la caja chica, porque de verdad los dólares de las grandes empresas de este país ya se llevaron los dólares afuera, pero además se llevaron tanta plata como deuda externa tenemos al exterior. Entonces ahora vienen por el dólar chiquito, que es lo que genera una sensación de opresión, de persecución en la gente que tiene ahorros en dólares pequeños. ¿Para qué? No es para hacer obra pública, es para pagar deuda externa y para pagar energía, porque lamentablemente estamos al horno, entonces gas todo importando gas caro de 18 y 20 dólares, lo que acá se paga 2.50. Ahora van a subir un poquito, creo 3 y pico, pero claro, ¿quién va a perforar acá por 3 cuando lo trae a 18 de sus propios yacimientos que tienen las empresas en el exterior? Es divino el negocio. Claro, y entonces ya el doble discurso que tenía el gobierno alrededor de todos estos hechos, planteando de que, bueno, eran medidas patrióticas, la de expropiar la mitad de YPF, etcétera, etcétera, creo que empieza a saltar por los aires y que eso genera una situación de conflicto, porque en realidad frente al reclamo de los sectores medios que hubo con el cacerolazo famoso, masivo y nacional, en vez de estigmatizarlos y decirles que les interesaba solo el dólar, la gente quería que basta, que irritan desde la cadena nacional, que agreden, que estigmatizan, que a los trabajadores que salen a pelear, a los docentes le dicen vagos, y a los trabajadores de los petroleros del sur le dicen que la corten de reclamar, y no van por las rentas, ni por la renta financiera, ni por la renta. ¿Y qué hacen? En lugar de sacarle y cobrarle a la renta financiera, como se hace en todos los países del mundo, impuestos, le cobran al salario. Impuestos. Y después, cuando los trabajadores reclaman, también los agreden por la campaña diciéndole que son miserables, que ganan mucho y no se quieren dejar sacar un aguinaldo entero, como pasa con el promedio de la gente. Bueno, entonces yo creo que eso se empezó a expresar. Y se expresó en la calle con los cacerolazos, se expresó con la marcha y paro que se hizo conjunta de la CTA con los camioneros y la CGT, y ese fenómeno es el que se va a extender y que va a acorralar al propio gobierno, porque muestra con claridad que tiene mano dura
para los trabajadores, incluso con el problema que tuvo con las fuerzas de seguridad. Claro, es terrible. Yo dije en el programa cuando supe este episodio y este mecanismo que era lo más nefasto, lo más criminal, que roban la vejez, porque cuando van a jubilarse se enteran que no tienen los aportes, le están robando la vejez a los... En otra parte que se la dan compensada sin aporte, es lo que le va a faltar cuando se van a jubilar, ¿te das cuenta? Claro, pero lo mismo le pasa a los docentes y a los trabajadores de la salud. Tienen gran parte de los salarios en negro, gran parte de los salarios en negro. Yo hice la ley de blanqueo salarial docente de la Ciudad de Buenos Aires, que después hubo que implementarla, porque la deuda que había con la FIP era brutal. Entonces, si había que pagar todo era imposible. Entonces, bueno, se hizo un acuerdo de que a medida que se iban aproximando a la jubilación, se le iba cancelando la deuda para poder hacerle el cálculo por los últimos 10 años. Pero, ¿por qué hice la ley? Porque un día fui a un jardín de infantes, a un jardín maternal, y vi a una mujer de 70 años al frente del jardín. Entonces le digo, escúcheme, ¿por qué está acá con estos chicos? Y dice, porque si me jubilo me decreto pobre, si tengo todo en negro. Y es verdad, bueno, lo mismo le pasaba también a la fuerza de seguridad, y no es menor, porque este gobierno necesita, para que pase su política, tener activa la fuerza de seguridad, porque el ejército no lo va a poder sacar, porque hay mucho rechazo hacia el ejército, hacia las fuerzas armadas en general. Además hay un ejército ya, digamos, profesional, pagado. Así es. Ya no hay servicio militar obligatorio. Claro, por eso. Entonces necesitan a estas fuerzas de seguridad, a los prefectos y a los gendarmes. Como se ve cada vez que salimos a la ruta a cortar. La que sale. Sale la gendarmería. Bueno, ahora se vio que a la gendarmería la sacan para reprimirnos, pero la tratan como los peores de la escuela. Sí. Y se le rebelaron. Y la verdad que es otro escándalo, porque ninguno firmó los decretos. Ninguno, no fue ni el ministro, ni la ministra Garré, ni fue el gobierno nacional, y fueron todos. Pero tenía un hermanito a la ministra. Claro, fue el hermano de la ministra y fue el secretario de... Claro, siempre encuentran un fusible para culpar, como pasa ahora en Ghana con... Sí. Bueno, pero fue cuando emitieron los títulos, ¿eh? No, totalmente. Y cuando le dieron la posibilidad de intervenir en el tema de la deuda en el país a los tribunales extranjeros. Claro. En eso tiene total y absoluta razón. Si habían renunciado a la inmunidad. Si habían renunciado a la inmunidad. Es una cosa increíble. Uno se olvida de esas cosas, claro, hasta que aparecen. Hasta que se ven las consecuencias. Y bueno, yo creo que ese es el tema. Que el gobierno no ha construido nada políticamente, su armado político pasa por la cámpora, que son una serie de yuppies jóvenes irresponsables que los pone al frente de cada una de las empresas importantes del país. Con sueldos altísimos y con vanidades de grandes dirigentes, y la verdad que... Si supieran. Claro, exactamente. Si supieran. Exactamente. Entonces, creo que todo eso va a tener consecuencias, que ya las tiene. Es como dice la famosa frase de Samuelson, que yo la repito y hoy la voy a traer. En economía se puede hacer cualquier cosa menos una, que es evitar las consecuencias. Claro, exactamente. Y en política le diría que también. Sí, no, en política se puede dibujar un tiempo. Pero en economía no podés evitar las consecuencias. Exactamente. Creo que bueno, que entonces, la verdad que... ¿Qué respuesta le da el gobierno a todo eso? La reelección. Les dicen, bueno, ustedes están desconformes de todo esto que está pasando, nosotros vamos a... tiempo que yo sigo. Claro, que yo sigo, voy a duplicar todo esto que vos estás repudiando, lo voy a duplicar. Y yo creo que es eso lo que no va, que los salarios familiares estén congelados, que los topes para ganancias no los muevan. Y no los mueven porque le tendrían que meter la mano en el bolsillo a los bancos. Y Cristina, la verdad, se hace la malita, entre comillas, se hace la brava con los trabajadores, pero no con los bancos. A los bancos no les pone ni un tope, no les cobra impuestos a la movida financiera, a la minería también, toda la renta minera se la llevan, la renta de hidrocarburos en un país productor de petróleo como nosotros, y todas las responsabilidades del vaciamiento de reservas que tiene este gobierno, la verdad, saltó todo, con lo de YPF saltó todo, que habían vaciado todo y que ellos estaban mirando para otro lado. Entonces es difícil que puedan ocultar
las responsabilidades políticas de las consecuencias económicas de esas medidas políticas. Claro, es muy difícil. Si nos pagan 2.50 el gas que se saca aquí y 18 que se traen en barco, Qatar, claro. ¿quién va a perforar aquí? Me vengo con el barco. Claro, y si se dice que se recupera para invertir ahí YPF, y después van a buscar capitales a la Exxon y afuera para traer más de lo mismo, entonces la verdad que ya basta de hacernos el verso. Eso es lo que dice la gente, todos los sectores, los medios, la fuerza de seguridad, los trabajadores, solo que la gente se pregunta, bueno, ¿y con quién, para dónde vamos y con quién? Y yo tengo una diferencia con la historia esta de que existe la oposición y de que no se puede juntar, y etcétera. Quiero tu opinión de eso. Claro, porque la verdad que existe la oposición de derecha en general, pero no tienen ni una sola medida distinta de salida de fondo para el país que la que el propio kirchnerismo llevó adelante hasta ahora. Por eso no salen a la luz, por eso pareciera que no existieran, porque de verdad cada vez que el gobierno le critican la corrupción, le critican la forma, pero no le critican el fondo de las medidas centrales que el gobierno llevó adelante y que lleva ahora adelante y que nos van a llevar al fondo. Cierro a fondo y terminar cerrando que nos están tocando la música. No, y entonces decirle que nosotros con Proyecto Sur, que vinimos planteando medidas de fondo, vamos a seguir peleando y construyendo una izquierda amplia, queremos juntarnos una izquierda que no corta cabeza. Claro, y queremos juntarnos con lo mismo que nos encontramos en la calle, con Claudio Lozano, con Unidad Popular. Una izquierda que no asuste. Con la CTA y con nuestro compañero Alejandro Bodar en la ciudad, conmigo misma en la provincia, para ir a dar una pelea porque tenemos propuestas, tenemos equipo y tenemos lo que hay que tener para desde la calle y desde las propuestas encaminar este país antes que nos lleven puestos. Muchas gracias, Vilma. No, gracias a ustedes. Y gracias por nuestra vecindad inicial. Vamos todavía por el sur de Santa Fe. Gracias, queridos amigos. Y hay otro miércoles que nos espera.